Claudito Gallo tiene una investigación interesante para contarnos eh, un poco más de las benevolencias que tiene el país como recursos, que no solo son naturales, porque también tiene recursos ideológicos y también tiene recursos intelectuales y también tiene recursos que en la ciencia, donde le mostramos al mundo entero que Argentina puede ser uno de los países, de una de las potencias mundiales y donde podríamos vivir muchísimo mejor todos los de la región. Un poco ahí se contrapone esto que voy a decir. Bueno, no se contrapone, no hablo más, listo. Don Gallo, cuéntele a la gente Hable, por qué hable los lo que... argentinos, cuéntele a la gente por qué los argentinos y las argentinas somos capaces de hacer este tipo de cosas y de ser un país soberano e independiente. Bueno, Argentina es un país muy especial. Vamos a partir de ahí. Y es un país muy especial porque es un país potencialmente inmensamente rico. Inmensamente rico en recursos naturales estratégicos y en la parte humana. ¿eh? Para empezar, es un país imposible de bloquear económicamente. Vieron que cuando un país hace una revolución que no le gusta al amo del norte, lo primero que hacen es bloquearlo económicamente. Es decir, no te compramos esto, no te vendemos tal cosa, arreglátela con lo que tenés. Así bloquearon a la Rusia soviética, así bloquearon a la China maoísta y así bloquearon a la Cuba de Fidel y la siguen bloqueando hoy. Y así bloquearon también a la República Bolivariana de Venezuela. Te cortan las relaciones económicas. Te dicen, bueno, nosotros no te vendemos tal cosa, no te compramos tal cosa, evitamos que los otros países te compren o te vendan, te vas a quedar solo. Bueno, eso en Argentina es imposible. ¿Saben por qué es imposible? Porque Argentina produce petróleo, porque Argentina produce gas, porque Argentina produce litio y porque Argentina produce alimentos y porque Argentina tiene agua dulce que comparte con otros dos países de América Latina el más grande reservorio de agua dulce del mundo. Bien, con todo eso como base es imposible que te bloqueen económicamente, es imposible que te mueras de hambre como pueblo, es imposible que dejes de calefaccionarte porque tenés gas, tenés petróleo y lo esencial lo tenés. Ahora, también hay algo que se está convirtiendo desde hace mucho tiempo en esencial en el mundo y que es la energía nuclear. La energía nuclear como creadora de un montón de cosas que son imprescindibles para la vida humana. Entre ellas, la energía eléctrica y también los isótopos radioactivos para medicina. La medicina moderna depende muchísimo de la energía nuclear. En este momento en el mundo hay grandes centrales atómicas, grandes centrales nucleares que requieren en cada país, en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania, en Ucrania, de gigantescas inversiones de miles de millones de dólares para que funcionen y de ingentes cantidades de agua para poder enfriar los reactores cada vez que los reactores se sobrecalientan, es decir, cada determinada cantidad de tiempo al reactor nuclear hay que enfriarlo porque si no revienta todo. Bien. Argentina está marchando a la vanguardia en el mundo entero
en la fabricación de los mini reactores, que son reactores nucleares muy pequeños que pueden funcionar incluso en el desierto. Se pueden instalar incluso en regiones desérticas y pueden alimentar con su funcionamiento a una ciudad de aproximadamente 100.000 habitantes, a los cuales le pueden proveer de energía eléctrica limpia, rápida, barata y que no se corta bajo ningún punto de vista. Es decir, que el mundo civilizado, el mundo occidental y cristiano, el mundo imperial, los grandes países, ¿no? Los grandes países que tienen de todo, que tienen una industria que marcha a la vanguardia, que fabrican de todo, naves espaciales, etcétera. Bueno, todos esos países no han logrado el éxito que ha logrado la República Argentina en la fabricación del primer reactor nuclear pequeño capaz de funcionar en condiciones climáticas absolutamente adversas. Y eso es el CAREM, que es la abreviatura de Central Argentina de Elementos Modulares. El CAREM tiene 25 megas, es compacto y además de eso, de fabricar energía eléctrica barata y renovable, fabrica isótopos radioactivos. Esos isótopos radioactivos producen el cobalto 60, que es de vital importancia para la fabricación de medicamentos, sobre todo medicamentos oncológicos. Y es capaz de exportar estos isótopos que son esenciales para la medicación oncológica en todo el mundo, son vitales. Este reactor no lo fabrica ningún país. Los yanquis, los chinos, los rusos, los japoneses, los alemanes, están desesperados porque marchan a la retaguardia de la República Argentina en la fabricación de este reactor. Pero ¿cómo eso de allá, de allá abajo van a hacer eso? Claro. Entonces, como marchan a la retaguardia y como todavía no han podido fabricar un CAREM como lo fabricamos nosotros, que está fabricado en un 65%, como marchan a la retaguardia, la mandaron a la general Richardson a la República Argentina a entrevistarse con Milei para frenar la construcción del CAREM. ¿Y qué hizo el señor Javier Milei cuando la general Richardson de la flota norteamericana le dijo que tenía que frenar el CAREM? Frenó el CAREM y despidió a los 570 trabajadores abocados a la construcción del reactor. O sea, 500 trabajadores, entre ellos científicos de renombre internacional, grandes científicos, que han sido despedidos, que no tienen más trabajo. Y el CAREM está frenado. Y seguramente van a querer desmantelarlo, como desmantelaron el proyecto ARSAT, y como desmantelaron en la década del 90 el proyecto de misiles balísticos intercontinentales, que hubiera sido muy beneficioso para la autodefensa de la República Argentina. Argentina tiene 3 centrales nucleares: Atucha 1, Atucha 2 y la central nuclear de Embalse.
Esa central nuclear también produce el isótopo radioactivo cobalto 60 ya de manera continua y lo está exportando hacia los principales países del mundo. Así que fíjense ustedes lo que es la República Argentina en materia nuclear. Hay 80 proyectos en el mundo de reactores nucleares del tipo CAREM. Ninguno de esos 80 proyectos encabezados por las grandes potencias ha alcanzado el nivel de desarrollo que alcanzó el nuestro. Y por eso lo quieren destruir. Por eso este gobierno, que es un gobierno absolutamente cipayo, absolutamente entreguista, absolutamente genuflexo ante los poderes mundiales, quiere destruir el acceso de nuestro país a la energía nuclear. Porque no puede ser que un país de morondanga como somos nosotros, en el imaginario turbulento de Javier Milei, de toda su parafernalia, tenga acceso a una tecnología tan de avanzada como es la tecnología nuclear. Bien, está siendo construido, o estaba siendo construido en la provincia de Buenos Aires, en Pilar, el CAREM, y ahora están desmantelando todo. Y vaya a saber, esperemos que no ocurra, pero vaya a saber qué van a hacer con lo que ya está construido. Pueden llegar a abandonarlo o se lo pueden llegar a regalar a los yanquis para que los yanquis puedan construir su pequeño reactor. Y a lo mejor el día de mañana vendernos a nosotros lo que nosotros podríamos haberle vendido a ellos y a todo el mundo. Una muestra más de lo que es la política genocida de este gobierno, ¿no? Que canta el himno, que se pone la bandita presidencial con la celeste y blanca, pero que realmente en la cabeza tienen otra bandera, otra moneda, otra ideología, y sueñan con ser, no sé, a lo mejor el Panamá del Cono Sur, ¿no? O la Costa Rica del Cono Sur. Uno de esos pequeños países encadenados al imperialismo norteamericano y que no pueden zafar. O a lo mejor el modelo que tienen es el modelo de Bukele, ¿no? El modelo de El Salvador o el modelo de Haití. Quieren que la Argentina sea eso, con todo el respeto que tenemos por esos países, ¿no? Pero son países pobrísimos en donde la miseria es absoluta. Bien, Bevilacqua, Señor. ¿usted qué opina de este tema? Y yo opino que es un cuento viejo, ¿no? Porque Argentina ha demostrado durante mucho tiempo que tiene capacidad intelectual y creativa y científica como para estar a la altura de los mejores países del mundo. De hecho, creo que Argentina puede serlo tranquilamente. Y también pienso en la parte de la industria, cuando aquí en Argentina y las políticas estaban centradas a, uno puede compartir o no, pero a un nacionalismo y a un mercado interno con proyección a lo externo como vanguardia, y aquí se fabricaban barcos, aviones, y de hecho yo recuerdo siendo muy chiquitito en un viaje de egresados cuando estábamos terminando la primaria, que nos llevaron a Tandanor, que se fabricaban barcos como ¿Se para acuerda de Tandanor? El que quería ir a estudiar ahí, era una escuela secundaria con salida laboral, ¿no? Uno ya estudiaba ahí, se quedaba trabajando ahí, digamos, bueno, fabricando barcos básicamente, ¿no? Un gran astillero. Y eso pasaba acá en la Argentina, donde se fabrican vagones de tren y se fabrican vagones de subte y se pueden hacer. Sin embargo, bueno, las políticas post dictadura
lo que han hecho fue comprar en el exterior por esta cuestión del mercado de globalización y entrar en ese sistema. Pero aquí se puede hacer todo, y de hecho está Astillero Río Santiago, que está permanentemente alzando la voz y está permanentemente demostrando que podemos seguir fabricando barcos y lanchas y todo lo que sea. Sin embargo, nosotros decidimos comprárselas a Israel en el gobierno de Macri, ¿no? Cuando le compramos lanchas. Bueno, son las políticas que llevan a cabo, pero aquí en Argentina está el antecedente de que podemos hacer todo lo que se nos ocurre. Yo me acuerdo cuando que habíamos firmado un contrato con Venezuela para fabricar un barco. Sí, uno o dos que no... Uno o dos que al final no se fabricaron, y no se entregaron. Hay una cuestión oscura ahí porque se recibió el dinero y se lo curraron. Y no se ha entregado, porque Claro. el dinero se destinó para otras cosas, el Claro. gobierno lo destinó para otras cosas y no para... Bueno, esos datos lo tiene la gente de Astillero Río Santiago, podríamos hacer alguna entrevista Algún día podríamos hacerle una nota, ¿no? para aclarar fehacientemente y no decir cosas que no conocemos, ¿no? Para terminar esta parte, ir al llamado a Carlos Trabalón, que antes vamos a poner una poesía. Quiero leer con esto que tiene un poco que ver con todo lo que venimos hablando desde el inicio, ¿no? De esto de que no sirve fijarse en la quintita de uno solamente, acá nadie se salva solo. Nosotros siempre lo decimos al final del programa en el texto de Armando Tejada Gómez. Pero ahora voy a leer algo que pertenece a Martín Niemöller, que es un poema escrito que durante muchos años se hizo viral porque se pensaba que era de Bertolt Brecht, pero no es de Bertolt Brecht. Y que habla, por supuesto, de la acción de los nazis sobre las personas, ¿no? Yo creo que todo viene a cuento y que es totalmente... lo podemos traer a estos momentos que vivimos en Latinoamérica y fundamentalmente en Argentina en estos momentos con el gobierno de Javier Milei. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Yo recuerdo que ese poema lo pegatinábamos en las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires en noviembre de 1975. Habíamos hecho un cartel gigantesco, grande como esta mesa, en blanco, negro y amarillo. El fondo era negro, el borde era amarillo y las letras blancas. Y sacamos centenares de miles de esos carteles, los pegamos por todos lados. Mirá. Y todo el mundo hablaba de ese poema, ¿no? Y bueno, también era un llamamiento a frenar el golpe, digamos, que se venía, que sabíamos que se venía. Claro, nosotros no suponíamos que iba a pasar todo lo que pasó después, pero sí, ese poema es un poema maravilloso. Bueno, me parece oportuno traerlo hoy, en estos momentos de democracia, entre comillas, ahora que nos pueden ver podemos hacer comillas, Sí. De democracia y de deudocracia, y en donde las democracias vienen disfrazadas, o las dictaduras, perdón, vienen disfrazadas de democracia, ¿no?